cosas. La primera pantalla que uno tiene es el primer título, el dólar y la desconfianza, ambos en alza, casi en simultáneo, porque el dólar es el síntoma que evidencia lo que está en el fondo, que en el fondo es la desconfianza. ¿Desconfianza qué? Al programa económico, si es que lo hay, del ministro Guzmán, que como ustedes saben va a estar viajando en 20 días en Italia, va a estar en la cumbre del G20 y allí va a tener un encuentro con uno de los hombres importantes del Fondo Monetario Internacional, en principio no con Kristalina Georgieva, para intentar avanzar o seguir avanzando en pulir detalles de un acuerdo que se ha demorado, más de la cuenta, que algunos dicen que habría que acelerar todo lo más que se pueda, incluso desde la heterodoxia cercana al propio gobierno. Álvarez Agis, por ejemplo, o Álvarez Agis, quien lo viene manifestando hace algún tiempo, porque dice mejor renunciar ahora que después, cuando el mundo deje atrás la pandemia, si es que algún día ocurre, más temprano que tarde uno imagina. Y lo cierto es que la desconfianza está centrada además en la política exterior que ha tomado la Argentina, en el rumbo, que lo ha apartado de Occidente, que lo ha metido muy de lleno en una situación cada vez más comprometida, sin poder condenar lo que ocurre en Nicaragua, al abstenerse, sin condenar lo que sucede con Nicolás Maduro en Venezuela, luego haciendo aquello que hizo oponiéndose a Estados Unidos y a Europa en cuanto al pronunciamiento respecto a la cuestión israelí en medio del conflicto con Hamas, y todo ello que ha llevado mucha discusión en distintos organismos internacionales y asociaciones de derechos humanos, también impacta de lleno en la política exterior, porque al fin y al cabo el principal acreedor del fondo es efectivamente Estados Unidos, y allí las cosas no están a buenas, más bien están frías, pese a las gestiones oficiales. Y eso entonces termina impactando, porque el dólar a 175, un dólar que estaba medianamente quieto, casi dormido, planchado desde noviembre del año pasado, está en los niveles máximos en 8 meses. Y empezó una carrera alcista que perturba porque fija precios y fija expectativas. En una situación en donde el gobierno esperaba empezar con el cese de los aumentos de las tarifas de servicios públicos, a las que congeló, el congelamiento en el aumento de las naftas, que también determinó a partir de este mes que está en curso, la imposibilidad de aumentos en medicina prepaga que el gobierno obturó, por lo cual fueron a la justicia y hasta aquí todavía no les han validado aumentos, lo cual está trabando la paritaria de los propios gremios de la sanidad, etcétera, y poniendo al sector en una situación, por lo pronto de la medicina prepaga, muy desventajosa, las obras sociales también. Lo cierto es que todo eso, que hacía pensar que la inflación podía tener un camino descendente, se complica y en demasía si el dólar sigue una escalada que impacte de lleno en los insumos, en las importaciones y por sobre todas las cosas en la idea de que mañana va a haber alguna remarcación. Mientras están por llegar vacunas, más de 1.100.000 de AstraZeneca, ahí están las imágenes, están llegando las están por bajar, ya llegaron desde Miami, en un vuelo de LATAM en este caso, no Aerolíneas Argentinas. Y mientras Alberto Fernández habla en la provincia de Córdoba en este momento, acompañado por Schiaretti y por el sector más duro de un kirchnerismo que además le va a plantear una oposición en las listas al propio peronismo cordobés que comanda Schiaretti, con quien no se ha reconciliado nunca. Mientras todo eso ocurre, lo cierto es que el segundo gran título es que continúan las aperturas, ya no que extiendan restricciones, porque es verdad, extiendan restricciones, pero también no es menos cierto que en todos los lugares, y pese a que todavía tenemos más de 7.100 pacientes en unidades de terapia intensiva, y pese a que estamos con un nivel de muertos muy altos, que no bajan de un promedio de 500 personas por día, los casos han tomado alguna curva descendente relativa, evidente en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, no tanto en algunas otras jurisdicciones, por supuesto parcialmente sí en otras, y a la espera de lo que Quirós en algún momento manifestó hoy, de que es que la tercera ola es inexorable y que en algún momento va a haber un coletazo de eso, y con el temor profundo que eso genera, lo que está claro es que las aperturas continúan, y entonces en la provincia de Buenos Aires, Kicillof ha lanzado testeos asintomáticos, confirmó aquello que anticipamos nosotros ayer, a partir de mañana, que las personas con más de 50 años, con solo el DNI en cualquiera de los 600 centros de vacunación, postas sanitarias, van a poder acceder a la vacuna, también las embarazadas, y que mantiene el sistema de fases,
habrá que ver el próximo martes cuáles son las ciudades que puedan cambiar el estatus y en consecuencia tener algún grado de apertura adicional a la que ostentan en el día de hoy. Pero lo cierto es que Santa Fe también vuelve a la presencialidad, los negocios gastronómicos van a poder trabajar hasta las 23. En Neuquén, donde volvieron a la presencialidad, no con discusiones menores con el gremio, lo cierto es que también ahí ha habido aperturas importantes en materia de locales gastronómicos que están abiertos hasta las 12 de la noche. También ha ocurrido lo mismo en la provincia de Río Negro, pese a que el semáforo sigue siendo amarillo, casi rojo, y que las vacaciones van a empezar el 5 de julio, y que el lunes habrá asueto, y por lo tanto no habrá clases, pero el martes sí, provincia de Río Negro. Lo cierto es que efectivamente continúan. Habrá que ver que, bueno, la ciudad determinó tal vez las aperturas más fuertes, porque permite lo que ya de hecho se daba, que es que mucha gente pueda en el interior de los locales gastronómicos almorzar, cenar o tomar algo, en los bares, con un aforo de hasta el 30% de las personas que podían entrar, la capacidad permitida. Elevó el 50% el aforo en los teatros y en los centros culturales. Reabrió los gimnasios que estaban hasta aquí cerrados, todos los profes haciendo gimnasia al aire libre, pero con un aforo sí limitado de hasta el 30%. Y efectivamente sacó las limitaciones que había a las actividades al aire libre. O sea, vos podés volver a jugar el fútbol de 11, digamos, 11 contra 11, tenés que tener la cancha, obviamente. No fácil de conseguir en la Ciudad de Buenos Aires, pero los hay, y esa práctica deportiva se puede volver a hacer. Al igual que efectivamente el compromiso ya formulado de que en los secundarios, en las escuelas secundarias, las 2 semanas anteriores al receso invernal, que empieza el 19 de julio, las 2 semanas anteriores, desde el 5 de julio, los chicos vuelven de manera presencial a las escuelas. Todo esto en la Ciudad de Buenos Aires en el régimen secundario. Bueno, y por último, el tercer título es ¿qué hacemos con la segunda dosis? Y ahí tenemos varios debates. Porque las vacunas empiezan a estar, hoy vamos a andar en 25 millones de dosis, el fin de semana parten 2 nuevos vuelos respecto a Rusia para buscar más del componente Sputnik V, va a venir el componente para poder ser fabricado, el reactivo para poder fabricar el componente 2 aquí, en el laboratorio Richmond. Pero el debate es qué hacemos con la segunda dosis, porque ya Rusia advirtió que no hay posibilidad de, en tiempo y forma, cumplir lo que se pactó, que va a querer cumplir, pero no en el tiempo preestablecido, y por lo tanto hay mucha zozobra, incertidumbre en aquellos más de 300.000 que hace más de 90 días se aplicaron la primera dosis de Sputnik V. Y a medida que los días transcurran, va a ser cada vez más gente la que empiece a tener más de 90 días desde la primera dosis. Bueno, independientemente de que todavía hay algún segmento que se está distribuyendo y por lo tanto va a haber vacunación en la provincia de Buenos Aires la semana próxima y en algunos lugares del interior también, el gobierno está analizando, por un lado, si AstraZeneca puede ser el salvoconducto y como segunda dosis dar AstraZeneca, que va a venir en, parece, volumen y forma importante. Otros sostienen que el salvoconducto será CanSino, que yo se los conté aquí hace poco más de un mes, que Kicillof fue el primero en anunciar un acuerdo para traer 10 millones de dosis, 5 millones adicionales. Dan por hecho que empezarían a llegar el mes próximo, en julio, la monodosis CanSino, que tiene una eficacia por encima del 60%, pero que como complemento de la Sputnik V, teniendo en cuenta que tiene los mismos reactivos que el segundo componente de Sputnik V, podría efectivamente darle una inmunidad y prolongar la inmunidad de la primera dosis de una manera muy importante. Ya el mundo discute aplicar la tercera dosis, es lo que está hablando Gran Bretaña y es lo que está diciendo Estados Unidos. Israel, después de 10 días de haber quitado los barbijos, volvió a tener como obligatoriedad el uso de barbijos en la vía pública. En Madrid hoy se tomó la decisión de vacunar 24 horas todos los días, 24 horas. En la Argentina ese proceso todavía aparece como lento, porque ahora las vacunas están, pero se acumulan en el stock. Se han administrado menos de 300.000 cada uno de los días que hemos dejado atrás en la última semana. Deberíamos estar en 350.000, porque hay logística y capacidad para ello. Y ojalá que ocurra. ¿Se va achicando la brecha? Sí, Tucumán está vacunando a personas de 32, 33 años, están vacunando a mayores de 35 en Mendoza, ya habilitaron ese registro, en Córdoba mayores de 40, la Ciudad de Buenos Aires está vacunando a las personas sin factores de riesgo mayores de 40 y está cumplimentándolos probablemente el próximo fin de semana. La provincia de Buenos Aires, insisto, confirmó que mañana solo con el DNI, sin importar si uno tiene o no factores de riesgo, teniendo 50 o más, puede acceder a la vacuna. Todo eso es muy relevante, pero necesita mayor velocidad.
La ciudad ya tiene 43% de la población vacunada con una dosis. Morón tiene más del 47% de la población con una dosis. Pero La Matanza, en simultáneo, vale la pena decir, tiene el 18%. O sea, Morón gobierna Lucas Gui frente de todos, 48% casi. La Matanza gobierna Espinosa, 18%, también del frente de todos. No se comprende. 11% de la población ya tiene, de todas maneras, 2 dosis. Eso hay que en la ciudad, porque de la población total es algo así como el 8,5%. Todavía está bastante por detrás. Bueno, así las cosas. ¿Qué hacemos con el segundo componente? No se sabe, pero el gobierno va a determinar cuál puede ser ese salvoconducto y si se puede hacer una mezcla de vacunas, como habitualmente ocurre. Por otra parte, y a lo que no hay que temerle, siempre y cuando haya evidencia. En el medio del Ministerio de Salud hoy confirmó que la Sputnik tiene 80% de inmunización y AstraZeneca 90% con la primera dosis.